causa número uno a nivel nacional de mortandad. Corresponde al 223,000 casos aproximadamente. Esto es el 23,6% de todas las defunciones registradas. A estas enfermedades le siguen la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y en quinto lugar al COVID-19. Sin embargo, la principal problemática de las enfermedades cardiovasculares es que suelen ser silenciosas y de origen multifactorial, por lo que es necesario buscar nuevas técnicas de monitoreo para su prevención y un diagnóstico temprano. A decir de la anatomía y fisiología cardíaca, bueno, pues el corazón es un órgano que se encuentra situado detrás del esternón en la región media del tórax llamada mediastino. Se encuentra girado levemente hacia la izquierda, por lo que le confiere al pulmón izquierdo un menor volumen con respecto al pulmón derecho. El corazón anatómicamente está dividido en 4 cavidades, 2 superiores llamadas aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, y 2 inferiores llamados ventrículos. Aquí llega la sangre desoxigenada de todo el cuerpo para ser bombeada hacia los pulmones, que se origine el cambio gaseoso, regresa al corazón y es distribuida nuevamente hacia todo el sistema circulatorio para proveer de nutrientes. Como les comentaba, estas 4 cavidades están separadas entre sí por válvulas o compuertas. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Entre el ventrículo derecho y las venas pulmonares se encuentra la válvula pulmonar. Y de regreso, cuando la sangre es de vuelta de los pulmones, llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo a través de la válvula mitral para ser expulsada la sangre hacia el cuerpo a través de la válvula aórtica. Así es como se divide anatómicamente el corazón. Y la parte eléctrica del corazón está correspondida con el sistema de propagación, que es un sistema de propagación normal, que inicia en el nodo sinoauricular. Es un grupo de células especializadas que se encargan de hacer una despolarización celular. Y el impulso viaja hacia las 2 aurículas a través de las vías interauriculares para dirigirse posteriormente al nodo aurículo-ventricular, pasa a través de las de His y se bifurca en la rama derecha y la rama izquierda para lograr así una contracción cardíaca. Y bueno, el electrocardiograma es la suma de todas estas despolarizaciones que inician en el nodo sinoauricular y va a dar como respuesta la señal que conocemos normalmente como el electrocardiograma. ¿Okay? El impulso, como les comentaba, inicia en el nodo sinoauricular, se dirige hacia las aurículas, después hacia el nodo aurículo-ventricular, pasa hacia las de His y hacia las ramas derecha e izquierda. Cada uno de estos segmentos e intervalos va a hacer una descripción de qué es lo que está ocurriendo en el corazón, siendo lo más importante la onda P, que nos indica la despolarización o la contracción de ambas aurículas, el complejo QRS, que nos va a indicar una contracción ventricular o la despolarización ventricular, mientras que la onda T es una repolarización ventricular, lo que va a dar inicio a la siguiente contracción cardíaca. Y esto se repite durante cierto intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo RR nos va a dar lo que conocemos hoy en día como la frecuencia cardíaca. Normalmente oscila entre 60 o 70 latidos por minuto en un individuo sano. Y algunos otros intervalos de interés para el diagnóstico de algunas enfermedades, que son el intervalo QT y el segmento S. Normalmente un ECG está compuesto de 12 derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Pues son las diferentes vistas que tienen el impulso cardíaco conforme se va propagando la onda a través de todo el corazón. Y dependiendo de dónde se localice el vector de medición, va a ser la derivación que se observa. En un electrocardiograma normal tenemos 12 derivaciones, 3 de las cuales son unipolares, es decir, se utiliza un electrodo y una referencia para su medición, mientras que las otras 9 son derivaciones bipolares. Entonces, dependiendo del sitio donde se realice esta medición, va a ser la fotografía que estemos viendo de este órgano en cuanto a las contracciones que se estén realizando.
Es imprescindible que cuando hablamos del corazón, de las señales de electrocardiografía y de las señales de sismocardiografía, hablemos un poco de cómo ha evolucionado cronológicamente las técnicas existentes para la monitorización cardíaca. Tenemos desde inicios de 1894 la primera señal que se utilizó, que fue el fonocardiograma, que es una señal que utiliza sonidos para su diagnóstico. Posteriormente surgió el electrocardiograma, que mide la actividad eléctrica. Surgió en 1939 el balistocardiograma, que utiliza fuerzas mecánicas que se ejercen hacia todo el cuerpo cuando la sangre es circulada a través del sistema circulatorio. Tenemos también la cardiografía por impedancia, que surgió en 1940, las técnicas de ecocardiografía, que utiliza el principio de Doppler para su medición. Posteriormente surge la sismocardiografía en 1957, para dar paso después a la medicina nuclear con la cardiología nuclear, imágenes por rayos X, donde se utiliza la tomografía computarizada para visualización de las estructuras anatómicas del corazón. Y en 1983, pues surge la resonancia magnética cardiovascular, siendo la más reciente la técnica de girocardiografía, surgiendo en el año de 2016. Así es como ha evolucionado a lo largo de la historia hasta nuestros días la monitorización cardíaca, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en día en las señales que tienen que ver con el sismocardiograma, que si bien no es una señal reciente, ha tomado interés porque en aquella época, en 1957, fue difícil su estudio con la tecnología que existía en ese momento. Y bueno, ¿qué es entonces el sismocardiograma? Es una medición de las vibraciones cardíacas que son transmitidas del corazón hacia la pared del pecho. A diferencia de la técnica de balistocardiografía, que se miden las vibraciones en todo el cuerpo, el sismocardiografía solamente lo hace en la pared del pecho. Y como les decía, esta técnica sufrió un periodo como de olvido durante 26 años aproximadamente, hasta que en 1990, en Estados Unidos, se utilizó para monitorear las vibraciones cardíacas. En ese momento, utilizando ecocardiografía Doppler, se logró identificar que los picos y valles de esta señal corresponden a eventos fisiológicos conocidos. Y estos eventos servirán para la estimación de intervalos cardíacos, como lo son el periodo de proyección y el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Más adelante les hablaré un poco de ellos para que quede un poco más claro. En esta imagen les muestro la señal de electrocardiograma, que siempre es utilizada como referencia, y los puntos que son característicos de la señal del sismo. Aquí tenemos MC, que se alcanza a ver un poco, que es el cierre de la válvula mitral, AO, la apertura de la válvula aórtica, AC, el cierre de la válvula aórtica, MO, la apertura de la válvula mitral, y RE, que corresponde a la eyección sistólica rápida del ventrículo a la aorta, y de la máxima MA, que es la máxima aceleración de la sangre que se ejerce hacia la aorta, ¿no? Estos eventos fueron descritos en 1990 con ecocardiografía Doppler, lo que se pudo correlacionar para la señal de sismo y la señal de ESG, que eran adquiridas simultáneamente. Y bueno, respecto de cómo se mide, normalmente se utilizan acelerómetros que son triaxiales, es decir, que pueden medir tres ejes, X, Y y Z. Sin embargo, en las investigaciones se ha definido que el eje más importante es el eje anteroposterior o el eje Z. No significa que no haya información en los otros ejes, significa solamente que hay una mayor información que ha podido ser correlacionada en este eje, que es el componente dorsoventral. Y algunos estudios han colocado el sensor literalmente en el pecho para lograr así una medición. Incluso en este, pues se correlaciona con otras técnicas en las que se utilizan giroscopios que miden precisamente la velocidad angular para obtener así informaciones de otro origen y de otro interés, ¿no? Con relación con el IS. Acerca de lo que estamos haciendo actualmente, nosotros también hemos medido el sismocardiograma en los tres ejes
dando diferentes patrones característicos. Este es en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, existen otros trabajos en los que se han utilizado acelerómetros piezoeléctricos, acelerómetros MEMS, acelerómetros y giroscopios incluso de teléfonos inteligentes, en donde se coloca el teléfono inteligente sobre el pecho y mediante una aplicación se registran estas señales, o giroscopios triaxiales. Esto es un poco del trabajo que hemos estado realizando en nuestro laboratorio, en el cual utilizamos electrodos para obtener 3 derivaciones del SG o así ortogonales, y hemos desarrollado este arnés donde dentro está inmerso un sensor IMU, que es un sensor de medida inercial. Este sensor comprende básicamente un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, lo que abre la posibilidad de obtener informaciones de diferente índole. Entonces, el sensor se encuentra inmerso dentro del arnés y podemos hacer nosotros así la adquisición de esta señal. Les vuelvo a recordar que se adquieren los 3 ejes, sin embargo, el eje que se analiza es el eje Z. Y bueno, acerca de las técnicas que hemos implementado en el laboratorio para el desarrollo, hemos utilizado dos, las más importantes, que es el uso de la transformada Weyl continua con splines y una técnica de descomposición en modo empírico. Estas señales, al ser señales aleatorias, presentan siempre cierta cantidad de artefactos o derivas propias de la señal que es necesario no eliminar al 100%, pero sí disminuirlas para poder hacer un análisis más propio de la señal. Es por eso que para la técnica de descomposición en modo empírico en las señales de sismocardiograma, las utilizamos para eliminar el ruido de línea base y algunas derivas propias de la respiración. ¿A qué te refieres con que señales aleatorias? Antes todo era muy consistente, pero ahorita pasó las señales aleatorias. ¿Cuál es el origen de las señales aleatorias? ¿Qué es eso? Bueno, me refería a que eran señales no estacionarias, más bien, ¿no? O sea, que no tienen una periodicidad en el tiempo, que pueden cambiar. A eso me refiero. ¿Ves? Perdón si hubo una confusión. Bueno, y utilizamos la transformada Weyl continua con splines para la identificación del complejo QRS, específicamente de la onda R, donde cabe señalar que muchas veces el complejo QRS puede tener diferente morfología. Aquí, por ejemplo, muestra una morfología de tipo positiva, mientras aquí una morfología de tipo negativa. Entonces, utilizamos la transformada Weyl continua para delimitar 2 picos máximos, y el cruce por cero nos va a indicar precisamente el pico de la onda R. Una vez identificado este punto, y les acabo de mencionar que además el complejo QRS puede tener diferente morfología, es importante delimitar precisamente el intervalo RR para poder obtener así la frecuencia cardíaca. ¿Okay? El cruce por cero nos va a dar el módulo que nos indica el pico máximo o el pico de la onda R. Una vez obtenida en la etapa de reconocimiento este pico, pasamos ahora sí a la identificación o a la etapa de búsqueda para las señales de sismocardiograma, es decir, los puntos característicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, identificamos el pico de la onda R con la transformada Weyl continua. Después identificamos el primer pico máximo de la señal de sismocardiograma, que es la apertura de la válvula aórtica, y después hacemos la identificación del segundo pico, que en este caso tendría que ser el cierre de la válvula aórtica. Definimos intervalos de búsqueda para antes y después de cada punto, y es así como logramos la identificación de los puntos característicos de la señal de sismocardiograma. Hemos desarrollado un prototipo que está basado en otros trabajos ya propuestos en el laboratorio, y hemos obtenido este prototipo de dimensiones reducidas, con peso reducido, con una duración aproximada de 48 horas, que es implementado en un microcontrolador SP32 y que lo hace portátil. La desventaja contra otros métodos es que necesitan muchas veces de la experiencia de un experto y de equipos muy costosos, como lo pueden ser la ecocardiografía.
Lo que proponemos nosotros es la implementación de un prototipo de bajo costo, portátil, y que pueda hacer adquisiciones simultáneas de señales de diferente origen. Las señales que hemos adquirido se muestran aquí. Tal vez no son claramente identificables, pero veámoslo ahora. Lo que obtenemos son tres derivaciones, como ya les mencionaba, D1 a VF y V2. Son derivaciones cuasi ortogonales. Y obtenemos además la señal de sismocardiograma en su eje Z. Hacemos la identificación de los picos de la onda R para utilizar este pico como referencia y después hacer la identificación con la otra señal del sismocardiograma. ¿Okay? Y es así como obtenemos esta plantilla con los diferentes segmentos comprendidos entre cada intervalo de RR para cada uno de los puntos característicos de la señal de sismocardiograma. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia clínica y por qué hacemos todo esto? Bueno, como les mencionaba al principio, esto sirve para la identificación de intervalos de tiempo cardíaco. ¿Qué nos dicen esos intervalos? Bueno, el primero de ellos, el periodo de proyección cardíaca, nos dice el inicio de la actividad eléctrica ventricular hasta el inicio de la eyección de la sangre hacia la aorta. ¿Okay? Esto va a evaluar, este periodo va a evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo, es decir, si el ventrículo se está contrayendo de una forma adecuada. Después tenemos el tiempo de contracción isovolumétrica. Estos tiempos están descritos en la imagen y el tiempo de contracción isovolumétrica va desde el punto MC hasta el punto AO. Existe una relación entre el PEP con el tiempo total de eyección y va a evaluar la función sistólica del corazón. ¿A qué me refiero con la función sistólica? La función de contracción del corazón. Ambos parámetros, tanto el periodo de proyección como el tiempo de contracción volumétrica, se encargan de eso, de evaluar la parte de la contracción cardíaca. Sin embargo, tenemos otros que evalúan la parte de relajación, la parte diastólica. El primero de ellos es el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Pues va a evaluar el tiempo que tarda la sangre de ser eyectada desde el ventrículo hacia la aorta. Y pues va a evaluar esa velocidad junto con el gasto cardíaco. Si hay algún cambio en este parámetro, podría darnos indicios de una resistencia vascular periférica. El tiempo de relajación volumétrica, por otra parte, va a ser el tiempo que transcurre desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral, durante el cual el ventrículo se está relajado y no hay un cambio en el volumen. Es por eso que les decía que evalúan la función diastólica del corazón o la fase de relajación del ciclo cardíaco. Y bueno, acerca de las perspectivas a futuro, hemos desarrollado una pequeña base de datos, pero sin embargo necesitamos hacer una expansión en diversas posiciones y posturas para evaluar precisamente las condiciones, no solo con sujetos sanos, sino con sujetos que puedan presentar alguna cardiopatía. La exploración de algunos algoritmos avanzados pueden ser útiles para la detección de intervalos de tiempo cardíaco, ya que por ahora el algoritmo que utilizamos es un algoritmo supervisado. La posibilidad entonces también es una perspectiva a futuro de utilizar tecnologías de inteligencia artificial para el análisis automático y diagnóstico para enriquecer aún así la funcionalidad del sistema y obtener de manera simultánea además señales de otro origen, no solo las de origen eléctrico y que tengan que ver con vibraciones mecánicas, sino que pudieran ser señales, por ejemplo, como la cardiografía por impedancia, para hacerlo así de forma no invasiva y hacerlo lo más cómoda para los sujetos. Bueno, este proyecto se hace en colaboración además con el grupo de sensores e interfaces de la Universidad Politécnica de Cataluña. El grupo corre a cargo del doctor Ramón Casareña Alonso. Y bueno, estamos trabajando en colaboración para desarrollar técnicas o incluso algoritmos que sirvan para el análisis de este tipo de señales. Y bueno, mi referencia y de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto. ¿Empezamos aquí o ya difiere?
¿Sí preguntas? ¿Alguien que tenga? Alguien de por aquí. Yo sí tengo preguntas. Adelante, adelante. Bueno, a ver, por ejemplo, platicaste en el inicio que el PSG y la señal sismo son parecidas, ¿no? Porque al fin detectan vibraciones, una centrada en el pecho y la otra, bueno, en esta parte del pecho y la otra en el resto del cuerpo. Yo recuerdo que en tu protocolo de medición, te sentabas, te ponías el instrumento y te medía. ¿Cuál es la ventaja de una señal de sismocardiografía? Hablando de, vamos, comodidad para el paciente o los que vayan a los sujetos de medición respecto a la balistocardiografía, porque en ambas tú necesitas estar quieto, no tienes que moverte y solo tienes que dedicarte a respirar, ¿no? Y dejar que te oigan. ¿Cuál es la ventaja de tu instrumento o de la sismocardiografía respecto a la balistocardiografía en ese sentido? Va a depender mucho del análisis que quieras realizar, porque con la balistocardiografía puedes obtener parámetros diferentes de acuerdo a cómo se ejerce la sangre, cómo ejerce la fuerza en la pared de las venas, mientras que para el sismocardiograma solamente es focalizado en el pecho. Ambas señales normalmente se hacen en reposo y lo que se busca hoy en día es hacerlas en movimiento, o sea, andando, ¿no? Porque la desventaja que hay hasta ahorita es que no hay algún sistema que lo haga en movimiento, ya que, por ejemplo, el sismo, al ser una señal que mide la aceleración, cuando tú estás caminando, pues vas a generar interferencia en cuanto al tren de medida, ¿no? Pero va a depender mucho entonces de lo que quieras medir. Digo, las dos técnicas hoy en día son cómodas de medición. Algunas, las de balistocardiografía, suelen hacerse en báscula, sentados, acostados. Nosotros hemos hecho el protocolo sentados por ahora. Entonces, la idea es hacerlo en completo reposo o incluso en movimiento. Mostraste una gráfica donde tenían Ajá. todas tus mediciones, ¿no? Estamos atrás, y que encuentras los intervalos. Ahí, esa. ¿Esa? La- ¿Encontraste algún coeficiente de correlación que pueda relacionar de todos tus sujetos para que digas, estos sí son los puntos correctos de las partes de un sismo, de la gráfica? No, por ahora no. Solamente se ha hecho la identificación de los puntos y se ha evaluado morfológicamente con la señal descrita en la literatura. Gracias. Gracias por las preguntas. La doctora Alexandra. Zacarías, por favor. Gracias. Está muy interesante el tema, muy buena la presentación. Gracias. Yo tengo una serie de dudas. Para todos este tipo de procesos, son muy asistidos por cualquier técnica de estas. Las que mencionaste requiere de un trabajo como que de mucho análisis estadístico, ¿no? Sí. De hecho, una de las caracterizaciones que por ahí está es la variabilidad, por ejemplo, del ciclo RNR. Ajá. Bueno, entonces, y al punto en donde se requiere para una persona sana que tenga una variabilidad que es como que relativamente amplia. Cuando uno no sabe, bueno, más bien cuando uno se aproxima por primera ocasión, uno supone que el corazón debería de trabajar de una manera muy consistente en frecuencia, y eso no es cierto. Eso más bien es casi es una patología. Yo no entiendo por qué, pero veo que existe una variabilidad que habla de salud, ¿no? Sí. Entonces, esto nos habla que intrínsecamente esas técnicas de caracterización del comportamiento del corazón deben de tener asociada este comportamiento, ¿no? Compatible con la vida, que es un proceso donde integra, ¿no? Todo, ¿no? O sea, uno respira, uno habla, uno camina, mueve el estómago, no sé, cualquier cosa, ¿no? Las manos, y todo esto induce, aunque sea eléctrica, bueno, yo hablaba de la medición eléctrica, la variabilidad de RNR, Sí. distorsiones en este tipo de comportamientos.
esta reflexión me hace entender con mayor claridad que una medición sensible a las vibraciones, pues hace que esto sea Sí. una pachanga. Sí, claro. Y eso que tú mencionabas de como que aleatoriedad, pues, al final, ¿no? Tenía que ser así como que requerido un filtrado, una limpieza como lo que estás presentando aquí, ¿no? Que Claro. es impresionante y se ve muy desafiante. ¿Con qué esperas lograr tener mayor precisión para definir este tipo de patrones, ¿no? Y que de esa manera, bueno, tener mayor precisión en la caracterización o el análisis clínico, ¿no? Que es lo que se busca hacer. ¿Qué arsenal es el que le aplicarás a esto? Pues lo que se piensa en un futuro próximo es hacer técnicas de inteligencia artificial, tal vez el uso de redes neuronales, para poder, incluso desde el filtrado, poder eliminar componentes que no son deseados y después evaluar con inteligencia artificial precisamente que los puntos que se han detectado sean los puntos que queremos obtener. Es cierto que cuando una persona está en reposo, tiene una frecuencia cardíaca, inicia una actividad, la frecuencia cambia, está dormido, la frecuencia baja. Entonces, estos cambios deben ser visibles y debe el prototipo poder adaptarse a este tipo de cambios, ¿no? Y es lo que se pretende, utilizar inteligencia artificial en un futuro próximo para poder corregir esas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, ¿cuánta es la estadística para tener esta gráfica? ¿Cuántas muestras? Aquí hemos utilizado, solo para esta muestra, es un registro, son registros cortos de 7 minutos de pacientes. Lo hicimos así porque para el análisis de la variabilidad que usted menciona, basta con utilizar 5 minutos. Hemos utilizado 7 en 12 sujetos. Por ahora la base de datos que tenemos son 12 sujetos, 10 de ellos son masculinos, 2 femeninos, y hemos obtenido esta plantilla para todos ellos. Ahí están metidos todos estos. Aquí es solo uno. Perfecto. Todos los batidos de un solo sujeto. Ok. Y se ha hecho esto para las 12 personas. ¿Y se notan diferencias? Sí, debe verse una clara tendencia. O sea, como es el promedio, lo que nosotros vemos aquí, o lo que deberíamos ver, es una clara tendencia a cierto promedio. Si de repente observamos aleatoriedad en todos los registros y que no hay ninguna relación, entonces sí podría implicarnos de que o se hizo mal la adquisición, era lo primero que pensaríamos, o que precisamente hay algo mal con el sujeto, ¿no? Pero eso está por evaluarse. Bueno, en mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Disculpas. Había otra por ahí. No, ya no. Primera, Sí. sí, iba a preguntar que iban a caminar esa parte de el dispositivo que nos presentan, el charquito, y la parte de los sensores que son hasta cierto punto adicionales y que sí iban enfocados a esta parte, ¿no? De hacer un dispositivo o encaminarlo para medidas ya a condiciones de movimiento. Sí, la tendencia es hacer eso. Ahorita lo que se hace primeramente, pues hacerlas en reposo, en un ambiente controlado. De hecho, también se planea la opción de ir a un centro de salud, a un centro especializado, un hospital, y hacer mediciones en pacientes con enfermedades ya detectadas Sí, porque, y evaluar precisamente esa diferencia. sí, considero que es muy importante el tema que nos presentas y tiene gran relevancia para las personas que necesitan ser monitoreadas. Claro. ¿No? Y tener un sistema así que pueda darle alertas previas, señales, que pueda ocurrir alguna afecta al corazón, algo, pues es muy importante. Ahora, de lo que se tiene hoy en día con respecto al estudio, dispositivos similares, ¿qué ventajas tiene? Porque supongo que hay cosas que van desarrolladas por la industria, ¿no? ¿Qué ventajas o dónde tú podrías resaltar la parte del estudio con respecto a lo que se tiene
hoy en día? La ventaja es la adquisición simultánea de señales. Te voy a explicar por qué. Aquí podemos ver precisamente el arnés, donde está contenido el sensor para la señal del sismo, pero no es la única señal que se mide. Mide simultáneamente la señal del electrocardiograma con estos electrodos y, aunque no lo menciono en esta charla, medimos también una tercera señal que es la cardiografía por impedancia, que son estos dos electrodos y estos dos electrodos, en la cual se inyecta una corriente al cuerpo y se mide la tensión que genera en la resistencia, ¿no? Entonces, la ventaja que ofrece este prototipo con respecto de los que ya hay hoy comúnmente es la poder adquirir esas señales de manera simultánea en un solo prototipo, ¿no? Hay estudios, como los que mencioné anteriormente, aquí, donde hacen la medición, pero no lo hacen simultáneo. O sea, tiene que haber un procesamiento después para poder las señales acotarlas en el tiempo y que queden simultáneamente, ¿no? ¿Cuál es la corriente? La corriente debe ser menor a 0.5 miliamperes RMS, con una frecuencia mayor a 20 kilohertz para no excitar a los sistemas, a las células, perdón. Y bueno, además, digo, no lo mencioné, pero este prototipo tiene la ventaja de... Este prototipo tiene la ventaja de que se puede comunicar vía Bluetooth gracias al microcontrolador SP32 con una aplicación en la que puede precisamente enviarle los registros en tiempo real en el momento en que se están adquiriendo. Eso abre la posibilidad a que en un futuro puedas enviar alertas de si hay alguna arritmia o alguna cardiopatía. ¿Cuál es el nombre de...? El nombre le hemos puesto nosotros Stevie Heart. Esa pregunta? Gracias, Luis, por tus preguntas. Vivi. Muchas gracias por la presentación. Pregunta es si esta técnica de ecocardiografía se utiliza para detectar alguna cardiopatía en específico o es un complemento para las demás técnicas. Hoy en día el gold estándar, que puede utilizar un principio parecido al sismocardiograma, es la técnica de ecocardiografía. La técnica de ecocardiografía sí se utiliza, es el gold estándar para medir precisamente el flujo sanguíneo, la apertura y cierre de las válvulas, si hay alguna estenosis. Una estenosis es una acumulación de placa en alguna de las válvulas. Y ese es el método que se utiliza hoy en día en la clínica para el diagnóstico y es el gold estándar. Lo que se busca con la técnica de sismocardiograma es una técnica alternativa, más barata, que no utilice equipos tan costosos o un personal altamente calificado, ¿no? Y que con esta técnica puedas, en un estadio temprano, poder detectar cierto tipo de cardiopatía. Si no se utiliza, no, está solamente en la investigación. Vivi. Quería preguntarte con qué validaste los sensores o con qué equipo validaste, porque me imagino que lo validaste con algún otro instrumento que, como dices, a lo mejor solo está en investigación, pero que ya está probado que funciona bien. Sí, sí. Cuando desarrollas un prototipo, el que sea, lo tienes que validar. Nosotros en este trabajo colaborativo que hemos hecho con la Universidad Politécnica de Cataluña, ellos cuentan con un equipo de investigación, es el BioPAC MP36, que se utiliza precisamente en la investigación y hemos validado el prototipo con ese prototipo haciendo un análisis estadístico que ya mencionaba, el análisis estadístico Bland-Altman, que evalúa dos técnicas diferentes para una misma medida, ¿no? Entonces, hemos utilizado ese equipo para validar nuestro prototipo. Así es, las preguntas. ¿Alguien más? No sé si tenga más.
¿Preguntas en línea? ¿En línea? No sé si han escrito algo en línea. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que es crítico para muchas cardiopatías, especialmente el monitoreo bajo condición de esfuerzo. Ajá, Obviamente es una cuestión que requiere del movimiento, etc. claro, claro. Y realmente desconozco bajo qué condiciones y si hay alguna forma de que tu equipo o la forma que tú lo detectas o si el que se aplica actualmente tiene algún tipo de sustracción de ruido o de alguna cosa que permita hacer establecidos confiablemente sin esperar que le dé un ataque cardíaco con el que está ahí haciendo el ejercicio. ¿Hay algo por decirlo? Por ahora no, porque todos los sistemas que se han desarrollado se han hecho en reposo, incluso se han hecho sistemas en microgravedad, o sea, en la ausencia de la gravedad, en el espacio. Pero la limitante es esa, que como mide aceleración, cuando usted está en una prueba de esfuerzo, pues se está moviendo, ¿no? Claro, claro. Entonces eso genera mucho más interferencia, lo que dificulta las técnicas de procesamiento para la señal del sismo. Para la señal del electrocardiograma, bueno, ya hay hoy en día procesamiento a montón para incluso los mismos equipos que... Desde el punto de vista que impediría, en este caso, digo, lo que dices es básicamente la cuestión de la aceleración. Ajá. ¿Habría alguna forma de contrarrestar, digamos, el ruido que se genera en el movimiento con la señal? Probablemente, no sé, se me ocurre en este momento utilizar un segundo acelerómetro precisamente para evaluar de dónde están originando esos movimientos y poder contrarrestar esas aceleraciones no deseadas, ¿no? Y quedarnos solamente con la que nos interesa. Ese sería el principio de compensación. Exactamente. Presión de ruido. Exacto. Muy buena plática. No, doctor, gracias a usted por su atención. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que en línea no hay una mano. Si ese es el caso, no me queda de otra más que agradecer por tu futuro igual. Gracias por tu presentación. Gracias. Muy importante, muy interesante. Igual, gracias a todos los aquí presentes. Y doy por concluido el seminario del día de hoy. Gracias a todos. Gracias. De las preguntas íntimas. No sé. Conmigo. Sí, sí. Que en mi cambio ahora. Bueno, pero eso es una pregunta básica, incluso para una Depende, persona que se 42 a veces 55. Sí, sí, está muy bueno. Pero yo estoy acostumbrada. Sí, bueno, no es que estás acostumbrado, ¿no? Si lo ves casi eres funcional. Profesional. Y tienes más probabilidades de desarrollar después como... Es lo que dice la gente. ¿Tengo probabilidades de morirme? Otro de los temas del movimiento y demás, la referencia, la piedra de toque, pues es el Doppler, ¿no? Claro. Y ese no puede ser en esfuerzo periodiano, ¿no? Nada. Pues sí, en el caso de... Yo también, por la condición esta ¿cómo se le llama? Del ritmo cardíaco bajo, pues a fuerzas me pusieron me hice una revisión con Doppler para que pudiera haber una condición de estrés o de esfuerzo. Bueno, tuve que consumir pastillas, ¿no? Y entonces ya el corazón se puso como si estuviera en condición Corriendo. Ajá. de esfuerzo, y entonces ahí ya me pudieron hacer las evaluaciones de válvulas y todo eso. Claro. ¿Qué se hacen? Sí hay flujo estacionario y esas cosas. Sí. Y la fracción de eyección y todo. Van a también hacen ese tipo. Ahorita entiendo yo que es un estadio, ¿no? Pero también sería el uso de estos aditivos para el corazón. Claro. Para una persona que esté sana, ¿no? Por supuesto.
Sí, no, y se evalúan más adelante, la idea también es evaluar con fármacos, amiodarona, metoprolol, pacientes con marcapaso, todas esas condiciones que al final pues, ya existen hoy en día y evaluarlos. Ok. Bueno, pero entonces en el caso de bradicardias, se tiene que mover bueno, hablaba yo, bueno, ya está el método analítico para hacer el procesamiento de la señal. No, es el mismo método. ¿Es el mismo? Es el mismo. Ok. Y solo para el análisis de la variabilidad. Sí, hay que cambiar porque pues ya te vas con componentes secuenciales muy bajitos, que son del 0.05 a que se analizar otras partes. Para análisis de la variabilidad, sí. Para bradicardia, taquicardia, no. Son tales sistemas. No, pues está. Sí, gracias. You actually start to the farm. Because realmente también esa no dependas on and all that you might have different